es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistado, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oh, estás aquí. Mi oración en la cosecha, abundante gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. La vida ha cambiado significativamente para las naciones del mundo y para nosotros como individuos. No importa cuán frustrante, confusa o aterradora sea esta crisis, la incertidumbre o el miedo no tienen la última palabra. Cuando la vida se derrumba a nuestro alrededor o tememos por nuestro futuro, todavía hay esperanza y seguridad. Pero no se encuentra en nosotros mismos, ni en nuestras circunstancias, se encuentra en Dios. Es por eso que como familia Gran Comisión nos unimos este 30 y 31 de mayo en nuestra reunión de esperanza. Nuestro director para iglesias Gran Comisión Latinoamérica, Nelson Guerra, compartirá con nosotros un tiempo de edificación, ánimo y respuesta. Conéctate en tu horario de tu iglesia local. Buenas noches, es un gusto saludarles nuevamente por este medio en esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Hoy miércoles 27 de mayo hemos estado hablando acerca de la serie Volvamos a las bases y hoy vamos a hablar acerca de la sobriedad. Y quiero pedirles que me acompañen en oración ahí donde están, inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por esta noche, por haber permitido este tiempo, por este medio. Rogamos porque nos hables a través de tu palabra y nos des la sabiduría para entenderla y para vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. ¿Qué es la sobriedad? Es importante definir esta palabra. Y dice que la palabra sobriedad es un término que empleamos con frecuencia para dar cuenta de la moderación o de la ausencia de esta que ostenta algo. O en su defecto, alguien en su accionar, en su comportamiento.
En este sentido, la sobriedad está vinculada a un individuo con carácter templado. Pero, ¿cómo actúa una persona con carácter templado? Y por ello es importante definir qué es templanza. Y templanza es virtud que consiste en frenar los impulsos y moderar las pasiones y el uso excesivo de los sentidos, sujetándose a la razón. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la templanza es fruto del Espíritu. Así que la sobriedad tiene que ver con control. La sobriedad es una lucha en nuestra vida por el dominio propio. Y la sobriedad afecta todo nuestro ser, todos los aspectos de nuestra vida. Y es importante por ello preguntarnos, ¿existe algún aspecto en su vida que esté fuera de control? Y podemos poner muchos ejemplos en diferentes áreas en nuestras vidas para poder determinar si existe algún área de nuestra vida que esté fuera de control. Podríamos pensar, por ejemplo, en la parte económica. En algunas ocasiones nos metemos a muchos problemas económicos porque gastamos más de lo que recibimos, nos endeudamos y esto trae un sinnúmero de problemas en nuestra vida, en la parte financiera, y esto ocurre por falta de sobriedad. También podríamos hablar de la inmoralidad. ¿Cuántas personas han destruido sus hogares por la infidelidad? ¿Cuántos han tenido diferentes tipos de problemas por la fornicación, por la pornografía? Y también tiene que ver la sobriedad en este sentido. Podríamos pensar también en las relaciones con otras personas, cómo está nuestra relación con nuestro cónyuge, sobre todo en esta situación en la que actualmente nos encontramos, donde estamos encerrados, cómo está nuestra relación con nuestros hijos, cómo está nuestra relación en nuestras diferentes relaciones. Y todo tiene que ver con la sobriedad. También podríamos pensar en nuestras actitudes, la manera en cómo reaccionamos, las cosas que decimos, las decisiones que tomamos. Podríamos pensar también en aquellos hábitos que no nos edifican, aquellos hábitos que no nos ayudan a poder madurar, a poder crecer espiritualmente. Podríamos pensar en el chisme, cuando nos damos a la tarea de llevar y traer información que no nos compete o información que no nos es autorizado compartir. Podríamos pensar, por ejemplo, en la pereza, ¿verdad? Sabemos que la pereza no abona, no ayuda en nada a nuestra vida. Podríamos pensar también en nuestra manera de vestir, la manera en cómo nos vestimos, da a conocer nuestra sobriedad. Podríamos pensar también en las cosas que escribimos en las redes sociales, las cosas que posteamos en Facebook, en Instagram, en fin, toda nuestra vida es afectado por la sobriedad. Y como decíamos al principio, la sobriedad se muestra en nuestro carácter. Es una virtud que consiste en frenar los impulsos y moderar las pasiones. Así que cuando hablamos de la sobriedad, nos damos cuenta que es importante que tú y yo podamos prestar atención a cómo está nuestra vida, los diferentes aspectos de nuestra vida en esta área. Y lo cierto es que la falta de dominio propio en cualquier aspecto de nuestra vida no concuerda con quien ustedes y yo somos en Cristo. Recordemos que tú y yo como hijos de Dios hemos sido llamados a ser luz, hemos sido llamados a ser sal en este mundo, y cuando estamos peleando en nuestra vida por ese control, ¿verdad? Ese control entre el bien y el mal, ese control en si dejamos que Dios moldee nuestra vida, o ese control en el hecho de no querer darle a Dios el control de nuestra vida, que todo esto tiene que ver con la sobriedad. Como decíamos al inicio, la sobriedad es una lucha por el dominio propio en nuestras vidas, así que la falta de dominio propio en cualquier aspecto de la vida no concuerda con quien tú y yo somos en Cristo. Y por eso es que es importante que sepamos qué es el dominio propio, en qué consiste el dominio propio. Y el dominio propio consiste en pensar antes de actuar y en considerar las posibles consecuencias. No debemos olvidar que todo lo que tú y yo sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Si nosotros somos sobrios en todos los aspectos de nuestra vida que ya mencionamos, en la parte económica,
en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestras relaciones, nuestra vida va a ser diferente. Pero si nosotros no tenemos sobriedad en ninguna parte, en ningún área de nuestra vida, esto se va a ver reflejado en nuestro accionar, en nuestras decisiones, y por eso es tan importante el dominio propio en nuestra vida. Y tiene que ver con el hecho de que pensemos antes de actuar, que consideremos las posibles consecuencias de nuestras decisiones, de las cosas que vemos, de las cosas que decimos y de la manera en cómo actuamos. Y la Biblia hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versos del 16 al 25, veamos lo que la Biblia dice. Y empieza diciendo en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice el verso 17. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, dice la Biblia, se oponen entre sí para que tú y yo no hagamos lo que queremos. Pero el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, dice el verso 19, son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne que no nos llevan a ser sobrios en nuestras vidas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidia, dice el verso 21, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes. Entonces, claramente la Biblia menciona una serie de obras de la carne que no agradan a Dios y que denotan falta de sobriedad en nuestra vida. Pero también dice en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, como decíamos hace un momento, que es una virtud de la sobriedad, y contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, hermanos, cuando hablamos de la sobriedad, estamos hablando del fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el anhelo de Dios es que tú y yo podamos tener dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestra carne, y que podamos vivir en el Espíritu y que podamos andar en el Espíritu. Así que estas cualidades del fruto del Espíritu contrastan con la sociedad que nos rodea. ¿Y por qué contrastan con la sociedad que nos rodea? Porque el anhelo de Dios no es que tú y yo vivamos como la mayoría de las personas, sino que podamos hacer la diferencia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, donde quiera que estemos, que podamos ser sal y ser luz. Y lo que nos va a llevar a ser sal y ser luz es la sobriedad en nuestra vida. Y cuando tú y yo somos sobrios, nos damos cuenta que hay lugares a los que nunca deberíamos ir. Cuando tú y yo somos sobrios, nos damos cuenta que hay actividades en las que no deberíamos de participar. Y cuando tú y yo somos sobrios, nos damos cuenta que hay cosas que no podemos ver. Y cuando tú y yo somos sobrios, nos damos cuenta que muchas de las cosas que este mundo nos incita a hacer, o a veces amistades nuestras nos incitan a hacer, no encajan con quienes tú y yo somos en Cristo. Así que es importante, hermanos, considerar lo siguiente. Cuando el Espíritu de Dios tiene el control sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones, podemos pensar antes de actuar y podemos tener la fuerza para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que preguntémonos, ¿cómo podemos ustedes y yo ser sobrios
¿Cuál es la clave para poder tener ese dominio propio en nuestras acciones, en las cosas que decimos, en las cosas que vemos, en las cosas que pensamos? ¿Cómo podemos tú y yo ser sal, ser luz en medio de este mundo? ¿Cómo tú y yo podemos ser sal en medio de nuestra familia, en medio de nuestro vecindario? ¿Cómo podemos vivir sobriamente en este mundo? Así que, ¿cuál es la clave para ser sobrios? Número 1, el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Tenemos que tener presente este hecho. Número 1, el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Y dice la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7, lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos engañar a Dios, podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar a nuestros amigos, podemos engañar al mundo entero, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Claramente Gálatas 6:7 dice: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Tú y yo no nos podemos burlar de Dios, porque tarde o temprano todo lo que sembremos vamos a cosechar. Lo que decimos, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos van a tener una consecuencia, porque toda acción tiene una reacción. Así que para ser sobrios, la primer clave es que el dominio propio, pensemos siempre en esto. Requiere que pensemos, valga la redundancia, antes de actuar. Número 2, debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. Tenemos que tener siempre presente el hecho de que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Dios está ahí cuando estamos en el celular, Dios está ahí cuando estamos al frente de la computadora, Dios está ahí cuando estamos escribiendo cosas en Facebook, en Instagram, Dios está ahí cuando estamos enviando un mensaje por WhatsApp. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, Dios no puede ser burlado por lo que vimos en Gálatas 6:7. Así que tenemos que tener presente ese hecho. Dios es omnipresente, está en todas partes, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Debemos tener, número 2, ese firme deseo de obedecer a Dios. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Si hay algo que a ustedes y a mí nos puede ayudar a tener el firme deseo de obedecer a Dios, es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Recordemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Recordemos que la Biblia dice que el corazón es fundamental, lo que tú y yo atesoramos en el corazón. De él mana la vida. ¿Qué estamos llevando a nuestro corazón? Es la palabra de Dios. Estamos guardando sus dichos para no pecar contra él. Los estamos memorizando. Estamos meditando en la palabra de Dios. Deseamos la sobriedad en cada aspecto de nuestra vida. Debemos tener ese firme deseo de obedecer a Dios. Y tercera clave, tenemos que creer que el Espíritu Santo nos faculta. No olvidemos que cuando aceptamos a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos faculta para que pensemos antes de actuar. El Espíritu Santo nos faculta para tener ese firme deseo de obedecer a Dios. Y por eso 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí, desde el momento que aceptamos a Cristo, ese Espíritu Santo, dice la Biblia, nos va a facultar para pensar antes de actuar, nos va a facultar para tener ese firme deseo de obedecer a Dios. Ese Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que, hermanos, deseamos la sobriedad en nuestras finanzas, la sobriedad en nuestras relaciones, la sobriedad en la manera en cómo vestimos, la sobriedad en la manera de hablar, la sobriedad en la manera de conducirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar antes de actuar. Debemos tener el firme deseo de obedecer a Dios y entender que el Espíritu Santo nos faculta. Ahora bien, todos en algún momento nos enfrentamos a diferentes
situaciones, diferentes tentaciones. La tentación de fallarle a Dios, la tentación de fallarle a nuestro prójimo, la tentación de no vivir siendo esa luz y esa sal, la tentación de no ser sobrios en los diferentes aspectos de nuestra vida. Cuando estamos siendo tentados debemos hacernos las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo nos afectará espiritualmente? Lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy diciendo, las decisiones que estoy tomando, la manera en cómo estoy actuando, ¿cómo me va a afectar? Recordemos que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Es importante preguntarnos cómo nos afectará espiritualmente. Número 2, debemos preguntarnos cómo nos afectará económicamente. Debemos saber de que hay deseos y necesidades. Debemos saber qué es una necesidad y qué es un deseo en nuestras vidas. Debemos tener ese control de no gastar más de lo que recibimos. Porque toda decisión que nosotros tomemos no solamente va a afectar el aspecto espiritual, sino también nuestra parte económica. La tercera pregunta es ¿cómo afectará nuestra salud? Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, si nosotros no tenemos una vida activa, si nosotros no cuidamos lo que comemos, si no hacemos ejercicio, si tratamos de llevar una vida sedentaria, sin cuidar el templo del Espíritu Santo, eso va a dañar nuestra salud. Así que tenemos que tener sobrios en esa parte también. Y la cuarta pregunta es ¿cómo afectará la manera en cómo otros nos ven? Esto es muy importante. Siempre hay personas que están viendo las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos, las cosas que decimos, las cosas que no decimos, las maneras en cómo actuamos, empezando por nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Tenemos un testimonio que cuidar y guardar ante Dios. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Porque todo lo que hacemos afecta no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas a nuestro alrededor. Así que es importante también preguntarnos cuando somos tentados, ¿cómo afectará la manera en cómo otros nos ven? El concepto que tienen de nosotros. Y por último, el pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. Siempre es importante considerar las consecuencias de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestras actuaciones. Es importante preguntarnos, ¿el pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida? Así que hermanos, cuando nos sintamos en nuestras vidas tentados a fallarle a Dios, a fallarle a nuestra familia, a fallarle a nuestros hermanos en Cristo, a fallarle a nuestros semejantes, cuando somos tentados a no ser sobrios, es muy importante hacernos esta evaluación. ¿Cómo me afectará espiritualmente? ¿Cómo me afectará económicamente? ¿Cómo afectará nuestra salud? ¿Cómo afectará la manera en cómo otros nos ven? Y el pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. Dios anhela que tú y yo seamos sobrios. Dios anhela que tú y yo podamos honrarlo a Él, que podamos ser esa sal y esa luz que el mundo necesita, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo. Así que, y lo más importante, hermanos, es ser sobrios en entender de que somos pecadores, es ser sobrios en entender que el pecado nos separa de Dios, es ser sobrios en entender que la paga del pecado es muerte, es ser sobrios en entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie ve al Padre sino es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz por tu vida y por mi vida. La sobriedad más importante es aceptar a Cristo como nuestro Salvador y tener esa esperanza y esa seguridad que al morir estaremos en el cielo al lado de Dios. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, porque es lámpara y lumbrera en nuestros caminos. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Ayúdanos a poder ser sobrios en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a entender que somos pecadores y aceptar ese regalo de salvación y vida eterna que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo,
te lo pedimos y te oramos. Amén y amén. Hermano, gracias por habernos acompañado en esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. No olvides que el sábado te esperamos en nuestra reunión general de fin de semana a las 6 de la tarde. Feliz noche, bendiciones a todos.